Vamos a sumar a Nicolás Pertierra, él es del Centro Scalabrini Ortiz, el ex economista. Inventamos una parte para hablar de economía, pero con una mirada bastante original que trae Andrés Lerner. Pero primero le quiero preguntar a Nicolás por lo que acaba de contar Andrés del hiperendeudamiento de Macri. Muchas gracias por venir hasta acá, Nicolás. No, a ustedes, buenas noches. Bueno, el hiperendeudamiento no es solo estos 45.000 millones, ¿no? Es mucho más lo que se fue de la economía argentina. Sí, lo que vino a hacer el acuerdo con el Fondo Monetario en el 2018 fue a cerrar un ciclo que se había iniciado en 2016, 2017, de endeudamiento también, de ingreso de capitales especulativos del exterior, que venían con ese plan de quedarse muy poco tiempo, ingresaban los dólares, se cambiaban a pesos, rendían altísimas tasas, en ese momento Lebacs, pero también otros instrumentos, tasas del 50, 60, llegaron al 80% en pesos. Ese negocio se cerraba si había dólares suficientes después en el Banco Central para cambiarse vuelta a dólares y volver a sus casas matrices. Lo que hizo el acuerdo con el Fondo Monetario en términos económicos fue eso, garantizar que hubiese dólares para terminar ese ciclo de especulación financiera. Y también otra cosa más, me parece, una función más política, era meter un actor que no estaba en la economía argentina, que no incidía en las decisiones de política económica hasta ese momento. Y eso le iba a tocar al gobierno que asumiera en 2019, fuese de Cambiemos o no, ¿no? Bueno, me interesa, esto es economía, pero me interesa la visión que trae Andrés Lerner sobre la clase media baja y cómo todo esto está relacionado con lo que está pasando ahora en la Argentina. Pero presentalo, contanos vos mejor, Andrés, y también ¿de qué vamos a hablar? Pensarlo también en términos electorales, ¿no? En cuánto puede influir en este año en el que sabemos, ¿no? Parece que falta una infinidad, pero va a haber elecciones, se supone, durante este año, ¿no? Y para eso también planteaba un poco qué es lo que sucedió durante el año 2019, qué es lo que llevó a Alberto Fernández a ganar las elecciones en ese momento y lo planteaba en términos territoriales. Obviamente, la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Y ahí tenemos una placa para empezar a hacer algunas comparaciones de lo que pasó entre 2019 y 2017. Vamos a la primera placa y en la primera placa resalté ahí una frase que una vez me dijo un dirigente muy importante del conurbano bonaerense, que dijo: el que gana la primera, refiriéndose a la primera sección electoral, gana la provincia. ¿Por qué? Porque la tercera sección electoral es del peronismo, allí está La Matanza, al sur de la provincia de Buenos Aires, el interior de Buenos Aires más asociado al radicalismo, ahora ponele Juntos por el Cambio, el PRO, el nombre que vos quieras, y la primera es esa sección que va y viene de un lado y del otro, ¿no? El cordón norte del conurbano. Y ahí íbamos contraponiendo algunos datos, ¿no? En 2017 Unidad Ciudadana sacó el 36% de los votos en la primera sección electoral. En 2019 obtuvo el 51% de los votos. Claro. ¿Qué pasa? Y ahí lo vamos a ir viendo distrito por distrito. Si vos macheás lo que sacó Unidad Ciudadana con lo que y le sumás lo que había sacado en 2017 también Un País, que era la alianza que tenía Sergio Massa, te va a dar un número muy similar al que terminaron sacando en 2019, con lo cual hubo ahí, evidentemente, un fuerte hincapié en captar esos votos, ¿no? Y ahí tenemos algunos datos. En San Fernando, que es un distrito en donde hay mucho de lo que se considera clase media, ahora podemos charlar un rato si existe la clase media, qué es la clase media y demás, pero digo, son distritos en donde hay una población que tiene más ingresos, por lo menos, que quienes recibieron políticas fuertes por parte del Estado en la pandemia, ¿no? Como quienes cobraban el IFE. Bueno, San Fernando obtuvo el 62% de los votos en 2019, cuando en 2017 Unidad Ciudadana había sacado el 21%. Claro, el intendente de San Fernando es del espacio de Sergio Massa. En Tigre también, en 2019 alcanzaron el 55%, habían sacado el 27%, y hasta en Vicente López, a ver, pará, porque son muchos datos. Vamos a charlar primero. Es difícil este tema, porque primero lo ven y lo muestran siempre algunas consultoras, como la consultora W de Guillermo Oliveto, es dónde estás parado si tenés un ingreso de X cantidad de pesos. Y lo que se demuestra también en la encuesta es que la mayoría piensa que es de una clase inferior, sería, claro. Perdón, superior. Todos en realidad piensan que son clase media. Estaba pensando, todos piensan que son clase media y todos se consideran clase media, cuando hay muchos que en realidad ganan muy por debajo, y en realidad tiene que ver también con esa concepción. Lo quiero charlar también con Nahuel. Pero bueno, ya que está Nicolás acá, lo sumamos. Y Andrés, ahora seguís con tu parte. ¿Cómo ha ido mutando la clase media en los últimos años en Argentina? Yo creo que, bueno,
lo que hizo también el macrismo en los últimos años, y la pandemia un poco reforzó eso, pero es un proceso también de más largo plazo, diría, de los últimos 20, 30 años incluso, que se ha ido heterogeneizando mucho. Un criterio puede ser el que vos decías, el de los ingresos, pero sabemos que la identificación con ser de clase media tiene que ver también con qué patrones culturales, consumos de bienes, dónde está radicado, qué tipo de lazos sociales y comunitarios se construyen. Digamos, si me preguntás a mí como economista, sí te puedo dar una definición en función de, bueno, a partir de tal barrera de ingresos tenemos una línea de pobreza, que sabemos que hay una enorme parte de la población por debajo de eso. La clase media estaría por encima de eso, sin embargo, el decil más rico, digamos, el 10% que más ingresos gana en la Argentina, nadie se reconoce dentro de ese grupo. Sin embargo, también todos nos consideramos de clase media, de abajo para arriba y también de arriba para abajo. Andrés, esto, bueno, alcanza para muchas cosas. Sí, obviamente, es muy complejo. A lo que yo quería llegar es a que obviamente hay un sector al cual el gobierno está apuntando de alguna manera a retener, ¿no? Y que quizás no es el sector que recibió las políticas directas más fuertes durante el año pasado, los dos programas más fuertes, el IFE y el ATP. Por un lado el IFE a los sectores más vulnerables, el ATP, si bien obviamente tuvo impacto en que gran parte de lo que podemos llamar de manera bruta la clase media siga percibiendo su salario, estaba destinado a las empresas, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí me parece que lo que tenemos en la próxima placa, que es esta discusión que se viene ahora en el Congreso de la Nación, que es la modificación del impuesto a las ganancias, de alguna manera me parece que está direccionado a empatizar con un sector de la sociedad que se puede identificar como clase media en distritos a donde el gobierno, y además claramente muy personificado en Sergio Massa, que está llevando adelante la iniciativa, el gobierno busca retener ese electorado, ¿no? Ese electorado y muy asociado también con los vaivenes de este impuesto. Claro. Se beneficiarán hasta 1.200.000 personas y hay que ver, pero salvo en esa estimación, que la mejora en el salario real es de hasta el 7%. Sí, va a variar de acuerdo a las deducciones que vos tengas, al salario que vos tengas, pero hasta un 7%, este es un cálculo que hicieron estimaciones privadas. Pero bueno, en este punto, ¿y por qué lo remarco? Porque uno podría pensar, y de hecho está planteado en el mundo de los economistas, que con la situación actual en realidad hay urgencias anteriores, ¿no? Que el impuesto a la ganancia, digo, hay una gran cantidad de trabajadores que no llegan a ganar 30.000 pesos. Cualquiera diría, en Argentina, alguien que gana 100.000 pesos es un privilegiado en este contexto. Pero me parece que también tiene que ver con una visión del gobierno de en un año electoral empezar a tirar también un centro a otros lugares, a otras partes del electorado. Me interesa mucho esto que estás trayendo y habría que seguirlo, ¿eh? De ver también qué está pasando ahí y si evidentemente está asociado al voto o no. Nicolás, ¿qué se viene en la economía ahora en Argentina? Que bueno, estamos complicados, ya se conoció el dato de inflación 3,6%. ¿Ante qué estamos? La principal preocupación, me parece, del año tiene que ser esa, cómo se resuelve la disputa tenue, pero la puja distributiva, en definitiva. ¿Cuál es el resultado distributivo del 2021? Para eso sabemos que el gobierno establece algunas pautas, digamos, ¿no? Ya con los aumentos de combustibles que se anunciaron también en las últimas horas, habían aumentado ya un 11% hasta acá en lo que va del año. Sabemos que en el resto del año van a aumentar un 15-18%. O sea, los combustibles este año van a aumentar un 30% aproximadamente. El ritmo de devaluación también viene bajando. En fines de enero llegó al 4% mensual y ya está en el 2,5% mensual la devaluación de los últimos 30 días. Me parece que esto va a ir ayudando y también con acuerdos, mesas sectoriales donde haya trabajadores y trabajadoras organizados, sectores empresariales, ir poniendo mojones de cuáles son las pautas y qué espera el gobierno en materia distributiva. Obviamente, me parece que esto va a tener una revisión los últimos meses del año, en septiembre, octubre. Muchos sindicatos hicieron acuerdos del 30% hasta septiembre y se guardan como una carta los últimos meses del año. Si la inflación está al orden del 30%, como anuncia el gobierno, perfecto. Si está más cerca del 35%, habrá una recomposición final, me parece también, si no, en todo caso, hacia fin del año. Muchas gracias, Nicolás, por haber venido. Se quedó Nahuel con una palabra ahí.